Bien, colegas, ¿cómo están? Buenos días. Esperando que se encuentren todos bien. Por favor, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la evaluación, teniendo en cuenta de que ya está transcurriendo el primer bimestre y han sido entregados también los diseños metodológicos correspondientes a la segunda unidad. En esa medida, en el tema de ese trabajo pedagógico, también hemos considerado elementos que van a servir como evidencias para determinar el nivel de logro del aprendizaje de cada competencia. Entonces, es oportuno tener este espacio de un análisis, de una reflexión, teniendo en cuenta de que todavía estamos a tiempo de poder hacer algunos reajustes pertinentes, si así lo creen conveniente, o ir pensando en una planificación ya de la tercera unidad y por ende también del segundo bimestre. Entonces, este espacio es para poder explicar el tema de la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. En esta situación, nosotros tenemos que diferenciar una evaluación para el aprendizaje que tiene un propósito formador y una evaluación del aprendizaje que tiene un propósito certificador. La evaluación para el aprendizaje de un corte formativo aterriza en un proceso de retroalimentación permanente, oportuna, durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje antes del corte, antes de terminar el nivel de logro que podría ser al término de un periodo, ya sea bimestral o sea lectivo. En cambio, la evaluación del aprendizaje que tiene un corte certificador determina el nivel de logro al término de un periodo, ya sea bimestral o sea anual. Estos dos procesos vienen siendo reflejados en las experiencias de aprendizaje con la finalidad de asegurar el desarrollo de las competencias de nuestra área. Una evaluación para el aprendizaje con propósito formativo tiene básicamente estos tres elementos importantes. Permite que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, que reconozca las fortalezas, dificultades y necesidades y a su vez gestione su aprendizaje de manera autónoma. Esta evaluación es constante y es permanente y aterriza en diversas estrategias de retroalimentación. Una evaluación del aprendizaje es a final de un corte, ya sea bimestral o sea anual, y determina el nivel de logro de cada competencia que ha sido considerada y desarrollada en el transcurso de ese periodo. Y su propósito es analizar evidencias, y estas evidencias, lógicamente, tienen que ser relevantes, aquellas que me permiten determinar el nivel de logro, que en nuestro caso se convierten en una valoración con calificaciones vigesimales. Lógicamente, el reporte tendría que darse en plataformas adecuadas y en ese momento implementadas también. El instrumento que determina el nivel de logro es una rúbrica. Este instrumento es pertinente. ¿Por qué? Porque tiene los criterios de evaluación claras, estipuladas, para poder evidenciar el nivel de logro de la competencia, entendiendo que cada competencia tiene capacidades y que no solamente la mirada de capacidad por separada me determina el nivel de logro de una competencia, sino la combinación y el movimiento sinérgico de las capacidades determina el nivel de logro de una competencia. Y este nivel de logro, estos instrumentos, estos criterios de evaluación deberían ser comunicados de manera oportuna a los estudiantes antes del inicio de un periodo o de una unidad de aprendizaje según sea correspondido. Para poder diferenciar, tenemos un ejemplo, espero que sea claro el ejemplo para poder relacionar el tema de la evaluación. Vamos a darnos cuenta en la imagen que tenemos a un gimnasta y está participando en una competencia deportiva que podría ser una olimpiada, y justamente su actuación, que es una evidencia para nosotros, va a tener dos miradas. Una mirada por parte del jurado calificador, que observa el desempeño del deportista, pero tiene la función de evaluar y otorgarle puntaje para poder determinar si el deportista clasifica a la siguiente ronda o simplemente si gana una competencia, pero está pensando más en otorgarle puntajes. En cambio, tenemos la otra mirada, que es del entrenador, aquel que se encarga de que el deportista
pueda ir superando y logrando, lógicamente, lo esperado, que podría ser una medalla. Entonces, el entrenador está atento para identificar los aciertos y los errores, y ello le permitirá más adelante, después de la competencia, lógicamente, planificar un trabajo que le permita alcanzar logros en sus próximas participaciones. Entonces, la primera, teniendo en cuenta la posición del jurado calificador, nos va a dar a entender una evaluación del aprendizaje y determina el nivel de logro. En cambio, la mirada del entrenador es una evaluación para el aprendizaje que conlleva a un proceso de retroalimentación y tiene la finalidad de ir cerrando esas brechas del nivel demostrado al nivel esperado de esta competencia. Bueno, teniendo esa diferencia, nos vamos a centrar ahora un poco al tema de los instrumentos de evaluación, tomando en cuenta que un instrumento de evaluación debe tener los criterios claros. Y es ahí donde tomemos una posición nosotros. Esta posición que se ha adoptado a nivel del equipo pedagógico es que los criterios de evaluación deben tener mucha relación y coherencia con las capacidades, porque un enfoque por competencias, para poder evidenciar el desarrollo de una competencia, tendríamos que observar la combinación de diferentes capacidades que se relaciona a esta competencia. Esa combinación de capacidades me va a permitir determinar el nivel de logro de la competencia, más no una capacidad por separado. Una capacidad por separado puede asegurar ciertos momentos, ciertos espacios, pero llega un momento en el que también nosotros exigimos al estudiante que nos demuestre esa combinación de capacidades para determinar el nivel de logro de esa competencia. Un instrumento de evaluación debe reunir tres características. Una es confiabilidad, la otra es validez y la tercera es cuidar mucho en las consecuencias que puede generar el instrumento de evaluación. Vamos a ver uno por uno. El tema de confiabilidad. Nosotros de ciencias tenemos bueno, siempre la característica de estar en el laboratorio y hacemos algunas mediciones. Entonces, vamos a suponer que se solicita medir 20 mililitros de agua destilada. La pregunta es, ¿qué instrumento será confiable? Lógicamente, el término de confiabilidad para nosotros tendría que ir muy de la mano con la precisión. Y eso nos muestran 5 posibles instrumentos a utilizar: una probeta, una bureta, una pipeta aforada, una pipeta graduada y un matraz aforado. Lógicamente, los 5 instrumentos podrían ser útiles para poder medir el volumen de 20 mililitros de agua destilada tal y cual me está pidiendo. Sin embargo, al analizar los 5 instrumentos, me doy cuenta que el matraz aforado, como la pipeta aforada, me va a arrastrar mucho error, porque no tiene con exactitud y precisión dónde podría tener los 20 mililitros de agua. La probeta y la bureta también son muy buenos instrumentos. Sin embargo, estos, a comparación de la pipeta graduada, tienen más error por el diámetro del recipiente y lógicamente generaría cierto error en poder observar el volumen determinado. En conclusión, el instrumento ideal es la pipeta graduada, la alternativa D, que sería un instrumento confiable para poder medir los 20 mililitros de agua que se solicita. Ello conlleva a que la confiabilidad hace referencia a la ausencia de error. Esto significa que debemos de considerar un instrumento adecuado cuando queremos realizar una medida confiable. Pero ¿cómo hablamos de validez? ¿Y qué relación tiene la confiabilidad con la validez? Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar de que utilicemos un instrumento confiable y sobre esta experiencia nos permite determinar la estatura promedio de alumnos de 4 escuelas del mismo grado y de la misma edad. Y tengo los siguientes resultados. La escuela A, 1,45 metros, la escuela B, 1,50 metros, la escuela C, 1,55 metros y la escuela D, 1,60 metros. He utilizado un instrumento confiable que puede ser un talímetro, ¿no? Y lógicamente observo que la escuela D, los alumnos tienen la estatura más alta y la escuela A, la estatura más baja. Pero ahora se me permite que a través de esta medición yo pueda determinar
eh, el grado o el nivel de la salud del estudiante o de los estudiantes. Entonces, yo puedo concluir de que los estudiantes de la escuela D, por tener mayor tamaño, son más sanos, tienen una salud ideal, aconsejable, a diferencia de estudiantes de la escuela A, que por tener la estatura baja, puedo decir de que tienen algunas carencias, no están bien de salud. ¿Será suficiente, a pesar de haber utilizado un instrumento confiable, para llegar a la conclusión de relacionar la salud con la estatura? ¿O tendría que pensar de que el tema de estatura sí puede ser un indicador, pero no es lo suficiente, porque podría tener, por ejemplo, el índice de masa corporal, podría tener, por ejemplo, un análisis de sangre, contar bueno, observar la cantidad de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, entre otros elementos más, o quizás el nivel de colesterol, o el nivel de azúcar, entonces, o quizás una prueba también de resistencia. O sea, son varios factores y varios elementos que pueden permitirme determinar el nivel o el grado de salud del estudiante y no solamente dejarme llevar por un instrumento, que en este caso sería un tallímetro, que me va a determinar la altura y lógicamente no considerar los demás elementos. Entonces, el instrumento ahí es confiable, pero no es válido. Entonces, esa situación generaría que nosotros debemos de considerar, ¿no?, que la confiabilidad y la validez tienen que ir de la mano. Que todo instrumento puede ser confiable, pero no todo instrumento es válido. En esa medida, la relación entre ambos aspectos es importante. Sería interesante de que reflexionemos sobre este aspecto en función a los instrumentos de aprendizaje que hemos venido nosotros aplicando. Los instrumentos son confiables y a su vez son válidos para determinar el nivel de logro de una competencia. Lógicamente, para hablar de confiabilidad y validez, de esta manera, nosotros no podemos confundir cuando se lleva a un nivel de estandarización, cuando se quiere evaluar grupos más grandes, por ejemplo, una prueba nacional o una prueba de ascenso a la escala magisterial. Lógicamente, estos instrumentos tienen que pasar por la validez y confiabilidad de una manera de pilotaje o de juicio de expertos. Al final se le aplica una estadística que es la alfa de Cronbach. En el caso nuestro, para grupos más pequeños, se sugiere que el docente, por criterio, por experiencia y más aún teniendo un equipo de maestros que podrían cumplir el papel de juicio de expertos, validar y tener un instrumento que me permita determinar el nivel de logro de una competencia. Bueno, en todo caso, al margen de esta confiabilidad y validez, que es un proceso que lo vamos a ir implementando progresivamente a medida que generemos estos espacios, pensemos también en las consecuencias. Y todo instrumento debe tener consecuencias positivas en el estudiante. Entonces, cuando tengo consecuencias de un instrumento, tengo que pensar la manera cómo va a transmitirse los resultados del instrumento aplicado. Aquellos que salieron bien, felicito, los premio, los voy a alabar, les pongo un cuadro de méritos, o aquellos que salieron mal les voy a tener que reprochar tanto esfuerzo que he dedicado y el estudiante no ha aprovechado. Entonces necesitas una recuperación, necesitas un reforzamiento, ¿no? Entonces, esto generaría en los estudiantes mucha ansiedad y no tendría un efecto positivo. Recordemos siempre el ejemplo que hemos venido comentando cuando una persona desea bajar de peso y se programa que en el mes tiene que bajar 5 kilogramos, hace la mejor dieta, el ejercicio, pone sus esfuerzos, pero cuando llega el momento del mes y nuevamente mide su masa corporal, resulta que ha bajado solamente 2 kilogramos. Y nos ponemos a pensar nosotros, ¿cuál sería la reacción de la persona? ¿Continuaría con ese régimen? ¿Le pondría más ganas para lograr los 5 kilogramos? Quizá la meta haya sido muy ambiciosa. Entonces,
podríamos nosotros intuir de que simplemente la persona podría desistir de ese intento o esa rutina que ha venido trabajando. Pero hubiera sido distinto el panorama si la persona se hubiera trazado la meta de que en ese mes bajaba 2 kilogramos. Y justamente son 2 kilogramos que lo ha logrado y ello generaría un mayor entusiasmo, mayor seguridad, su autoestima estaría lógicamente más fortalecida para continuar los siguientes retos de manera progresiva. Entonces, cuando pensamos en una evaluación, pensemos siempre que la evaluación debe ser confiable, debe ser válida y debe traer consecuencias positivas a nivel de estudiantes. Los instrumentos de evaluación tienen una relación directa con la evidencia y con los criterios. Y la evidencia, entendida como un producto de una experiencia de aprendizaje que nos permite recoger el nivel de logro de una capacidad o de una competencia, pueden ser producciones o pueden ser actuaciones. A nivel de producciones tenemos el portafolio reflexivo, un organizador de conocimiento, el cuadro de campo, informe de trabajo práctico, completo, parcial, la investigación individual, la monografía, el ensayo, pruebas escritas o el prototipo de una solución tecnológica. En relación a una actuación pueden ser debate, exposición, simposio, juego de roles, actividad física, cuadros, bueno, en caso de otras áreas de pintura, actuaciones o el manejo de un instrumento de laboratorio. En esta coyuntura, quizás nos es más difícil pensar en una evidencia de una actuación. Esperemos que más adelante podamos permitir tener los espacios y los recursos disponibles para que a través de una grabación de voz o de un video pudiéramos recoger evidencias de logro de ciertas competencias. Sin embargo, si observamos el tema de criterios, los criterios son elaborados por los docentes, ¿no? Y tienen como insumo los estándares, la competencia, la capacidad, el desempeño y los recursos. Y como es lógico, y lo hemos conversado desde un inicio, para nosotros los criterios deben tener una relación directa con las capacidades para asegurar el desarrollo de una competencia. Y estos son insumos para poder elaborar los instrumentos de evaluación. Y lógicamente determinar una valoración, que es el nivel de logro, ya sea para poder certificar o información necesaria para poder retroalimentar. En esta primera presentación, bueno, tenemos una pequeña introducción sobre lo que es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje a nivel de estudiantes generaría espacios para brindarle una retroalimentación en base a la información que hemos recibido y lógicamente la hemos procesado y deberían haber estrategias pertinentes para brindar una retroalimentación oportuna, pertinente y eficiente. Pero a nivel de docentes, y es el espacio que estamos haciendo ahora nosotros, es reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, pensar en nuestros diseños metodológicos, en la evidencia que yo he redactado o solicitado, el recurso que he utilizado, la lectura, el video o alguna estrategia o alguna situación contextualizada o algún estudio de casos, qué tan efecto positivo ha tenido a nivel de estudiantes. Y como estamos en comunicación con los estudiantes, en algún momento esa información siempre nos han hecho llegar. Puede ser que la actividad ha sido muy abarcadora, demanda mucho tiempo, o no ha sido muy contextualizada, o el estudiante tiene muchas limitaciones. Frente a ello, tenemos que proponer y reajustar nuestras estrategias de intervención para las siguientes unidades de aprendizaje. Bueno, empezamos con los instrumentos de evaluación que generalmente las utilizamos en este contexto. Una lista de cotejo. Imaginemos que el estudiante va a presentar su investigación individual, que es un producto de un trabajo bianual. Esta investigación individual tendría algunos instrumentos previos, porque también tiene una rúbrica, y la rúbrica la tenemos en la guía de cada asignatura. Esta rúbrica ha sido adaptada a los criterios considerando las capacidades y los desempeños del currículo nacional. Pero retomemos al tema de la lista de cotejo. El estudiante, antes que entregue el informe, sería ideal estratégicamente que pueda tener una lista de cotejo.
para ir verificando el cumplimiento de cada criterio en este informe de investigación individual. Entonces, esta lista de cotejo tiene la finalidad de poder verificar el cumplimiento de ciertos aspectos o indicadores o criterios que nos permiten garantizar el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces, una lista de cotejo tiene criterios, recordemos, que están relacionados mucho con las capacidades, lo vamos a ver más adelante, descriptores de cada criterio y una escala dicotómica que generalmente es sí y no. Entonces, cumplió, sí y no. Es más, puede ser con una especie de checklist, ¿no? Y algunas observaciones que podría también hacer el propio estudiante, o también puede ser utilizado por el maestro para poder devolver al estudiante y escribirle algunas observaciones previas a la evaluación, digamos, final. Tenemos una escala también de estimación. Esta escala de estimación tiene una variante de la lista de cotejo. ¿Por qué? Porque incluye o reemplaza el sí, no, por valoraciones cuantitativas. También podrían ser cualitativas en el tema de decir en inicio, proceso, logrado, excelente, no lo sé. Son términos que podríamos ir conversando, consensuando, pero la idea es de que la escala de estimación me tiene ya una valoración más, más cualitativa, pero carece de un descriptor. Nosotros nos podemos guiar, lógicamente, por esta equivalencia para poder determinar a nivel de puntajes o a nivel del logro de cada competencia, ¿no? En los descriptores. Sin embargo, tiene todavía la carencia de no tener descriptores en cada una de ellas, ¿no? Si bien es cierto que muestran los grados o los niveles de logro de cada uno de los indicadores o de los criterios, pero no tiene descriptores, porque voy a dejarme llevar por una valoración de 15, 18, 10, que no me dice mucho. Y eso es justamente la intención de ir cambiando para nosotros ese aspecto, ¿no? Uno, el tema de los promedios y el otro del sistema vigesimal. Como estamos en un proceso, de todas maneras tenemos que ir asumiendo ya las dos posturas. En lo que se refiere a un esquema de calificación, esta vendría a ser un instrumento utilizado por nosotros en el Mark Scheme denominado para el IB, donde registra las respuestas que el estudiante podría considerar acertadas y lógicamente las que sí son consideradas correctas, ¿no? Imaginemos en una prueba de preguntas cerradas o de alternativa múltiple, y el Master Scheme sería, pues, ¿no? La pregunta 1, alternativa A, la pregunta 2, alternativa C. Pero una prueba de tipo ensayo, donde existen respuestas cortas o largas, debería haber una especificación de cuándo le otorgo 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, o simplemente cuándo no le otorgo puntaje. Esta vendría a ser un esquema de calificación. Y este esquema de calificación, en realidad, también debería estar muy relacionada con los términos de instrucción que nos muestra en nuestras guías. Sin embargo, el esquema de calificación y la prueba no son los dos productos que necesitamos. Necesitamos básicamente el punto de inicio para la construcción de una prueba escrita o de un quiz, una matriz de evaluación o una matriz de especificaciones, también la llamamos nosotros, donde debe estar precisado la competencia, la capacidad y estipulado los ítems, ¿no?, que corresponden a cada capacidad. En conclusión, volviendo a nuestras asignaturas del programa de diploma, una prueba 1, si bien es cierto que tiene 30 preguntas, las 30 preguntas no están destinadas a valorar el nivel de logro de la competencia explica, porque hay también preguntas que corresponden a los objetivos de nuestra asignatura que tienen que tener no solamente el nivel del explica, sino también el tema de la indagación, y esto vendría a ser parte de nuestra matriz de especificaciones. ¿Qué preguntas corresponden a la primera competencia? ¿Qué preguntas a la segunda competencia? Ustedes que ya tienen más de 2 años en el COAR saben que las evaluaciones VEDA tienen un manual de corrección donde la prueba 1 y la prueba 2 prácticamente tiene esta matriz por competencia, y existe una variedad
digamos, de distribución de preguntas, ¿no? Entonces, en función a ella viene un esquema de calificaciones y podríamos también utilizar para determinar el nivel de logro esta tabla de equivalencias y lógicamente podemos determinar si en base a la competencia y en base a los puntajes el nivel de logro de la competencia podría ser destacado, inicio, proceso o simplemente lo esperado, ¿no? Entonces, en base a esto, sería interesante que estas pruebas o estos cuestionarios o quiz que estamos elaborando, el 6 quiz o el Biology quiz o el Chemistry quiz, tendrían en cuenta la matriz de evaluación y, lógicamente, determinar el nivel de logro de la competencia si así lo creemos pertinente. Una rúbrica tiene básicamente dos tipos, una que puede ser analítica o puede ser una holística. Una analítica es aquella que determina el desarrollo de una capacidad por separado de la competencia. En cambio, una holística es la combinación de las capacidades y lógicamente nos va a evidenciar el nivel de logro de una competencia. Una analítica tiene la función de ser parte de la evaluación para el aprendizaje y tiene un objetivo que es brindar información, ¿no? Brindarnos información para poder realizar un proceso de retroalimentación. En cambio, una holística que se puede aplicar al término de un periodo me permite determinar el nivel de logro del estudiante. Bueno, en función a ello, nosotros podemos concluir de la siguiente manera. Una rúbrica holística es para determinar el nivel de logro, se utiliza en una evaluación del aprendizaje. En cambio, una rúbrica analítica es para poder utilizarla en una evaluación para el aprendizaje que no debe ser vigesimal, numérico, porque no me dice mucho el valor numérico, sino brindarme información a nivel de descriptores para poder ofrecer un trabajo de retroalimentación. Los elementos que están presentes en una rúbrica son los criterios, ya lo hemos conversado, que tendrían que estar relacionados con las capacidades, los descriptores, que tendrían que ser descriptores extraídos de los desempeños, porque consideramos que el desempeño es un insumo para poder valorar el desarrollo de esa capacidad o competencia del estudiante y los niveles de logro que estarían en esas 4 escalas que ya lo hemos comentado. Para un ejemplo de una rúbrica analítica, voy a imaginar de que el estudiante tiene a la mano información relacionada a una experiencia y tiene un conjunto de datos brutos y el estudiante tiene que procesar esos datos sacando la media, la desviación, la barra de error en los gráficos, etc. Sin embargo, esa mirada hace que el estudiante pueda estar evidenciando el desarrollo de una capacidad y determinar su nivel de desempeño de esa capacidad, que podría ser en el esperado. Y esa sería una conclusión para nosotros, más no una calificación. Esa información me permite determinar qué le faltaría para el destacado. Pero ¿qué pasaría si está en inicio? Todavía me da información para decir qué le faltaría para ser en proceso y lógicamente en el esperado. Si el estudiante tiene esta información anticipadamente, el estudiante también es consciente de aquellos aspectos que él tiene que ir mejorando. Lógicamente debe reconocer sus limitaciones, pero también sus fortalezas para sobre eso continuar en su proceso de aprendizaje. En cambio, en una mirada holística, en un informe ya de investigación individual, por ejemplo, podría ser que la primera capacidad está en esperado, en la segunda capacidad está en proceso, en la tercera está en esperado y en la cuarta está en inicio. Ello me permite determinar un nivel de logro de toda la competencia, pero a su vez realizar un análisis de cada una de ellas. Es por eso que la evaluación del aprendizaje de cada periodo se convierte en una evaluación diagnóstica, porque mirando este instrumento yo puedo nuevamente observar qué aspectos el estudiante todavía no está desarrollando para poder tener un nivel esperado en todas las capacidades. Si yo lo llevo a un sistema vigesimal, podría ser que el estudiante esté en proceso. Y nuevamente, si solamente al estudiante le digo, tienes un
14 o tienes un 13 en la investigación individual. El 13 no me dice mucho, pero si el estudiante tiene esta rúbrica y tiene esta equivalencia y le manifiesto que está en proceso, el estudiante observa esta rúbrica y menciona qué capacidades aún no las estoy desarrollando, qué elementos me está faltando para poder demostrar mi nivel de desarrollo de esta capacidad y por ende de la competencia. Entonces tenemos por ahí una escala vigesimal, pero también tenemos una mirada del nivel de logro a el estudiante ha alcanzado al mostrar su, perdón, su investigación individual. Entonces, en resumen, nosotros estamos en un proceso de transición tanto para la escala vigesimal como también para la escala literal. Y en nuestras condiciones es viable poder hacer uso de ambos aspectos. Cuando nos referimos a las competencias transversales, que también tienen una finalidad formativa y una finalidad certificadora, ello debería ser consensuado a nivel del equipo de docentes que enseñan en un grado determinado. ¿Qué significa? Que los criterios son comunes, así como también los instrumentos y las evidencias son comunes. Esto está reflejado en nuestras experiencias de aprendizaje. Estas tres competencias transversales, que vendrían a ser, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs, está relacionado muy de la mano con la coyuntura. Tenemos algunas brechas que esperamos ir cerrando cada vez más, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se van presentando, pero también tenemos una competencia que se está desarrollando en gran medida, que es la gestión de su aprendizaje de manera autónoma, así como también la construcción de conocimientos a partir de una investigación continua. Todos estos elementos están inmersos en nuestros diseños metodológicos para el aprendizaje, porque fortalecemos mucho el tema de indagación, porque fortalecemos mucho el tema de autonomía y hacemos uso de los entornos virtuales. Al margen de estos elementos que están en un proceso de implementación de manera progresiva, y hay que ser flexibles en este proceso, también consideramos las conclusiones descriptivas. Una conclusión descriptiva tiene aspectos de logros obtenidos, dificultades y recomendaciones de manera personalizada. Por ejemplo, si yo reporto el logro de una competencia en un calificativo vigesimal, también debo considerar conclusiones descriptivas considerando el nivel de logro, la dificultad y las recomendaciones que deberíamos realizar al estudiante para seguir desarrollando esa competencia. En un enfoque formativo de la evaluación, lógicamente es un proceso continuo donde el tema de la retroalimentación y la planificación permanente con los reajustes adecuados deberían estar presentes. Es por ello que este espacio nos permite reflexionar sobre las evidencias planificadas en este primer bimestre, tanto en la primera y la segunda unidad, las competencias trabajadas, ver si el instrumento de evaluación es válido, es confiable y trae consecuencias positivas, y también ver la manera como estamos realizando un proceso de retroalimentación. Una conclusión descriptiva básicamente nos permite tener un insumo para realizar la retroalimentación. Nos sirve también de un andamiaje, porque al final la evaluación no es lo mismo que calificar, no solamente está relacionado a la escala vigesimal. Un ejemplo de un instrumento, en este caso de un registro auxiliar, considera conclusiones descriptivas que pueden ser al final de una unidad, ¿no? Y también calificativo de la competencia, y son insumos para elaborar el informe de progreso de la competencia, antes denominada boleta de notas, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de cómo hemos planificado nosotros al inicio. Puede ser de que al inicio la primera unidad no ha sido considerada para una competencia, entonces se deja en blanco, pero sí la segunda unidad ha sido considerada para valorar una competencia. Entonces, se completa esa unidad. Aquí no existen promedios, sencillamente existe un corte donde los instrumentos que estamos utilizando son equivalentes a la escala vigesimal. El registro auxiliar
complementa también los aspectos de las competencias transversales que ya lo hemos comentado, deberían ser un consenso a nivel de los docentes de grado para utilizar los mismos criterios, instrumentos de evaluación y ver las estrategias de su implementación. Estos 6 elementos juegan ahora el rol del docente en esta situación. Ten en cuenta lo siguiente. Primero, comprender la competencia e evaluar. El docente tiene que ser consciente sobre su nivel de comprensión de las competencias de nuestra área. ¿Qué entendemos por indagación? ¿Qué entendemos por que el alumno logre explicarnos? ¿Y qué entendemos por que el alumno logre diseñar prototipos? Del mismo modo, analizar el estándar de aprendizaje del siglo y los desempeños de grado. Ello nos conlleva una tarea, la tarea de validar nuestros carteles de competencia, capacidades y desempeños. Este cartel ha sido trabajada en un inicio teniendo en cuenta el currículo nacional y también considerando todos los criterios de evaluación del programa del diploma. Pero todavía necesita una revisión y hay algunas áreas que todavía no están un poco más precisadas. Entonces, precisemos los desempeños porque estos van a ser insumos para poder ser utilizados en los instrumentos de evaluación. 3. Seleccionar o diseñar experiencias de aprendizaje. En ellas, yo confío en ustedes y he observado que lo están haciendo muy responsablemente y un trabajo colaborativo, sus diseños metodológicos. Pero sí siento que existe un punto débil a revisar, que es determinar la evidencia de la unidad, determinar la evidencia del bimestre y del periodo. Teniendo estos nortes claros, yo puedo ir disgregando evidencias que me permitan ir asegurando el desarrollo de una competencia. Entonces, pensemos en las evidencias que nosotros hemos planificado. Y repito, este es el espacio para poder realizar ese análisis. 4. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Y los criterios de evaluación para nosotros tienen una relación directa con las capacidades. Y el insumo para ir escribiendo el desarrollo de cada capacidad son los desempeños. 5. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Es importante que al inicio de un periodo, ya sea de una unidad o sea de un bimestre, el estudiante debe recibir de manera oportuna y anticipada la claridad sobre las competencias a desarrollar o a demostrar por parte del estudiante y la evidencia y el instrumento a la cual el estudiante tendría que ser considerada en su evaluación. 6. La retroalimentación a los estudiantes que le permitan ir cerrando esa brecha, de ese nivel demostrado al nivel esperado por nosotros. Entonces, ahí también existe una necesidad de ir implementando de manera progresiva estrategias ideales, pertinentes para poder retroalimentar de manera oportuna y asegurar el nivel de logro de una competencia. Empecemos por el primer punto, que es la comprensión de la competencia a evaluar. Tenemos el currículo nacional y tenemos las guías de asignatura. Hecho esa comparación, tenemos que respetar nuestro currículo nacional y tenemos las competencias en las cuales el indaga y le explica, son comunes a todas las asignaturas, y en el caso de sistemas ambientales y sociedades, la competencia de gestiona responsablemente y ciencia del deporte, el de asume una vida saludable, son competencias que se alinean muy bien a la intencionalidad que tiene nuestras asignaturas. Ello generaría un trabajo pendiente para poder implementarlas en este segundo elemento, que son los estándares y los desempeños de grado. Tenemos en los carteles estos estándares, ¿no? Y también los desempeños por cada capacidad. Si observamos la competencia indaga, tenemos 5 capacidades y tenemos los desempeños. Estos desempeños del primer año, que es cuarto, del segundo año, que es quinto, para el programa del diploma, tienen que ser insumos para poder determinar los descriptores del nivel de logro de una capacidad y por ende de una competencia. Como son desempeños de grado,
significa que al término del periodo lectivo anual, esto es lo que debería demostrar el estudiante. Pero en un proceso de un trabajo bimestral o por unidad, tengo que ir disgregando las competencias y estar alineadas muy pertinentemente a la capacidad y por ende, en la construcción del instrumento, determinar si es para el aprendizaje o si es del aprendizaje. 3. Diseñar experiencias de aprendizaje y determinar la evidencia de la unidad del bimestre y del periodo. Hemos optado esta estrategia de poder redactar la experiencia de aprendizaje que nos parece pertinente, donde tenemos un contexto, una situación, la consecuencia, que en los casos en la guía es la idea fundamental, las preguntas retadoras que incluyen el campo temático y las evidencias. Y frente a un ejemplo que se les ha mostrado en la programación curricular continua, podemos hacer esa reflexión. En esta programación curricular continua tenemos nosotros los campos temáticos, la evidencia de aprendizaje, los instrumentos y la evaluación, donde contempla las competencias y las capacidades. ¿Y cuál es el análisis? Este es el análisis. Si yo quiero determinar el nivel de logro de la competencia explica, asumiendo de que esta planificación es de la segunda unidad y permite también tener un corte de bimestre, entonces podría pensar muy bien que si el estudiante me tiene que demostrar la competencia explica, posiblemente yo haya planificado en mi experiencia, en la evidencia de aprendizaje, un size quiz, que es un cuestionario, es una pregunta, o es una prueba escrita, pero lo hemos denominado de esta manera. Entonces, el instrumento de evaluación es una rúbrica. Y la rúbrica, lógicamente, va a incluir a las dos capacidades, al comprende y al evalúa. Puede ser también usada teniendo en cuenta una autoevaluación. El estudiante puede autoevaluarse teniendo la rúbrica, pero para nosotros es un proceso de heteroevaluación, porque voy a tener que valorar ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, en toda esta idea de ir trabajando la capacidad comprende, la capacidad evalúa, puedo tener insumos, ¿no? Y trabajos previos como evidencia. Una infografía de la fotosíntesis, una infografía de las comunidades y ecosistemas, me permite visualizar o apreciar el nivel de comprensión de los conocimientos sobre estos campos temáticos. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, dependiendo también el nivel de empoderamiento del estudiante, porque para que solicite yo una infografía, tengo que darle las indicaciones claras de cómo se realiza una infografía o algunos insumos previos. Pero una infografía sí me permite visualizar desde mi punto de vista un nivel de comprensión del estudiante. Entonces, para ello, tendría que utilizar estrategias como la autoevaluación y la coevaluación. El instrumento de evaluación es una lista de cotejo, ¿no? Sin embargo, el tema de la autoevaluación lo realizo yo de manera personal, pero la coevaluación podría generar espacios en que los propios estudiantes, entre ellos, entre compañeros, teniendo la lista de cotejo, puedo valorar el desarrollo de esa capacidad tomando en cuenta la infografía como evidencia. Entonces, más o menos la idea es realizar este ejercicio. Lógicamente, esto está sujeto a modificaciones. Es un ejemplo en la cual se ha intentado partir de la demostración que hicimos del diseño metodológico. Y ahora observemos la segunda competencia, el indaga. El indaga tiene varias capacidades, de las cuales para este bimestre he considerado el problematiza, el genera, el analiza y el evalúa. Estas capacidades, si quiero valorarlas, tendría que estar expresadas en una rúbrica, ¿no? Y para mí la evidencia sería un informe de trabajo práctico que podría corresponder, lógicamente, al de comunidades y ecosistemas, por ejemplo. Entonces ahí aplico la heteroevaluación, pero también dejo que el estudiante se autoevalúe, teniendo a la mano la rúbrica. Sin embargo, algunos aspectos previos para ir desarrollando de manera quizás progresiva o combinada estas capacidades, tengo oportunidades, trabajos prácticos, que posiblemente en la primera unidad también lo he venido desarrollando, y por separado posiblemente.
Aquí puedo tener la combinación que para el trabajo práctico de biología vegetal, que es transporte de sustancias, la evidencia sea un cuadro de campo o sea un informe de trabajo práctico, cualquiera de ambas, dependiendo de las situaciones. Un cuadro de campo podría tener los apuntes, los registros, el procesamiento de data, me podría inclusive permitir usar como borrador para ir delimitando el problema de investigación, entre otros elementos más. Entonces voy desarrollando esas habilidades de estas capacidades. Lo mismo con el trabajo número 5 de la tasa fotosintética. Pero como estoy en ese proceso de evaluación para el aprendizaje, estoy brindando siempre una retroalimentación porque estoy recibiendo información del nivel de logro de esa capacidad. Cuando yo realizo el corte y digo que el trabajo práctico número 6, que es el mesocosmos, me va a servir para determinar el nivel de logro de la competencia, la rúbrica debe ser clara y, lógicamente, debe permitir movilizar, si no es todas, la mayoría de las capacidades. Porque en esta situación, lógicamente, hay capacidades que se prestan a ser observables, unas más que otras. Y en la parte del indaga, quizás el diseña todavía está en procesos. Quizás el registra también está en proceso, porque lógicamente es la coyuntura la cual nos está permitiendo reajustar algunos elementos más. En lo que se refiere a la competencia diseña, que es la competencia más débil que tenemos, porque lógicamente aquí nuestra planificación estratégicamente, en tercero, de tomar en cuenta un proyecto interdisciplinario, hace que movilice nuestro plan de estudios, es de manera progresiva. Y también se da a largo plazo. O sea, no necesariamente un corte bimestral, puede ser también un corte trimestral. Entonces, en base a ese corte, yo tengo que determinar el nivel de logro de esa competencia. Como esta competencia estamos asumiendo de manera transversal, en este caso, pues hemos trabajado solamente el diseño, o podría ser también el determina, una solución. Entonces, podría yo tener un prototipo como invernadero, ¿no? Y sería parte, lógicamente, del desarrollo de esta competencia. Aquí hago un pequeño paréntesis en relación a cuarto y quinto de secundaria. Existen dificultades para esta competencia debido a que, bueno, la alternativa que se dio en un inicio era poder trabajar como el grupo 4 y ponernos de acuerdo entre las asignaturas que lleva el COAR, puede ser biología, química, física, y determinar una sola alternativa, un solo proyecto interdisciplinario como el grupo 4 o lo que viene trabajando también tercero de secundaria y poder valorar la competencia de manera transversal también a nivel de las asignaturas. Sin embargo, estaríamos conversando más adelante sobre la definición o la propuesta que podemos tener para no tener trabajos dobles o no recargar al estudiante, porque podría también servirnos como insumo dentro del desarrollo del plan de estudios en la parte de habilidades y aplicaciones, que hay algunas ideas que podrían también derivar a la parte tecnológica. Y podría ser de manera también secuencial o podría ser pequeñas experiencias al estudiante le den el reto de demostrar alguna capacidad de la cual estamos construyendo nosotros para esta competencia. En conclusión, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Lógicamente, esta presentación no está acabada, puede tener ciertas modificaciones, ciertas ideas de ir reajustando. Estamos en ese proceso justamente y, bueno, continuemos en ese trabajo. 4. Utilizar los criterios de evaluación para construir instrumentos. Nosotros tenemos que tener claro de que la competencia tiene que estar presente en la unidad de aprendizaje, lógicamente con las capacidades y los desempeños, para poder determinar el instrumento de evaluación frente a una evidencia de unidad. No es otra evidencia, no es la quinta evidencia. Esta evidencia de unidad, como lo hemos demostrado en el ejemplo, puede estar en el cuarto diseño, puede estar en el tercer diseño, o puede estar en el segundo diseño, dependiendo si es la unidad 1 o la unidad 2. Entonces, es necesario tener una mirada general del bimestre para ir mapeando qué evidencias se consideran en la primera unidad, en la segunda unidad, qué competencias en la primera y la segunda unidad y de qué manera el nivel de complejidad va a ir asegurando la movilización de las capacidades.
En este contexto, nosotros no hemos planteado todavía las evidencias precisas, puntuales, que se podrían adaptar a esta asistencia remota. Por el momento venimos trabajando el poder de campo, los informes de trabajo prácticos, puede ser completos, parciales, o unos cuestionarios que son los 6 quiz. Ya pensemos en otras evidencias más pertinentes. En el caso del Explica, consideramos el portafolio, el 6 quiz, la prueba escrita, el debate, la exposición. Repito, pensemos en otras evidencias. El diseña y construye soluciones tecnológicas, un cuadro de campo, el prototipo en sí, y lógicamente una explicación o una sustentación del prototipo que podría ser filmada o grabada. Pensemos en el futuro en algunas estrategias que nos permitan evidenciar esta competencia. Una rúbrica tiene básicamente este esquema. Los criterios de evaluación son las competencias y las capacidades por las que hemos nosotros considerado pertinente asegurar que sirva de instrumento y determinar el nivel de logro de la competencia. Tenemos los niveles de logro en destacado, esperado, proceso e inicio, y nuestros desempeños priorizados y extraídos del cartel y a su vez también adaptados, ¿no?, a la unidad o al periodo, están en el nivel esperado. Es lo que esperamos que el estudiante nos demuestre. Más allá es el destacado, y antes está en proceso y está en inicio. Podemos hacer uso de los carteles del grado inferior o del grado superior para ir teniendo esa idea de ir dosificando el nivel de logro del desempeño en sí. 5, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y cuáles son los criterios de evaluación. Reiteramos, debe ser al inicio del bimestre o al inicio de la unidad, con claridad para que el estudiante también pueda gestionar su proceso de aprendizaje. Para ir terminando esta presentación, porque hay muchos elementos que vamos a continuar más adelante conversando e intercambiando ideas, explicar un poco en lo que se refiere al nivel de logro. El nivel de logro es una descripción de la situación en relación al propósito de aprendizaje. Le permite tanto al docente, al estudiante y al padre de familia conocer en qué situación se encuentra el desarrollo de esa competencia. Y para ello tenemos estos descriptores, que es el logro destacado, esperado, en proceso y en inicio. Si leemos un poco de ellos, considero de que sí son pertinentes utilizarlas en esta situación. Por ejemplo, si el alumno está en inicio, dice, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado, y la evidencia evidencia con frecuencia dificultades en el proceso, en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. En otras palabras, requiere mayor tiempo de retroalimentación con las estrategias oportunas, pertinentes, adecuadas. En proceso, quizás requiere también retroalimentación en un menor tiempo, ¿no? Y así vamos graduando lo que hemos venido plasmando en nuestro instrumento de evaluación, considerando estos 4 niveles de una manera descriptiva sobre el nivel de logro. Tenemos los reportes a nivel de registro, que tienen que ver con los avances, logros y dificultades en base a la competencia, y el informe de progresos de la competencia, que vendría a ser el nivel de logro y las conclusiones descriptivas, que ya lo hemos comentado. El primero es el registro auxiliar y el segundo es el informe del progreso de las competencias, que lo llamábamos anteriormente boleta de notas. En el tema de la retroalimentación, es un tema pendiente que lo vamos a venir conversando a nivel de algunas recomendaciones de estrategias que podemos ir utilizando. Hay diversas estrategias para hacer una retroalimentación. Hace un momento ya comentábamos una de ellas, que puede ser docente-estudiante, estudiante con otro estudiante o el mismo estudiante también, que vendría a ser la última parte de esta pirámide de una retroalimentación. Bueno, estamos en ese proceso y esperamos de que este espacio que tienen ustedes de poder socializar sus evidencias, socializar sus competencias planificadas, realicemos los reajustes pertinentes en esta segunda unidad para determinar el nivel de logro del primer bimestre. De lo contrario, si las situaciones están yendo por un camino que concuerda con lo que estamos conversando,
no hagamos muchas modificaciones y continuemos pensando en la planificación del segundo bimestre porque tiene esta misma lógica de trabajo. En todo caso, que tengan un bonito día. Esperamos de que esta semana sea una semana reparadora para todos nosotros. Y desde aquí un fuerte abrazo a la distancia, esperando que nos vamos a encontrar muy pronto para seguir compartiendo experiencias y pasarla siempre de lo mejor en compañía de ustedes y agradeciéndole una vez más su esfuerzo, su entusiasmo y más aún todavía su amistad. Gracias.